buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos un día relativamente rojo en los mercados con el S&P 500 cayendo un 0.22% y el Nasdaq un 0.26%, pero bueno, la realidad es que en términos generales fue un día bastante plano. De hecho, en algún momento de la última sesión estábamos cayendo más de un 0.4% en el S&P 500. Sigue la incertidumbre en el Golfo Pérsico. En la zona del Medio Oriente, mañana vence el plazo de 2 semanas de la tregua que tuvieron entre Irán y Estados Unidos y por el momento no hay una solución en el corto plazo. Por eso los mercados, yo diría que estamos al igual que nosotros en stand-by, en espera a ver qué pasa. Por el momento no hemos hecho muchas operaciones, más allá de cerrar algunas operaciones con ganancias. En el video de hoy vamos a echarle un vistazo general a los mercados. Vamos a ver algunas acciones que estuvieron cayendo un poco más fuerte. Podríamos hablar de casos, por ejemplo, de Netflix. También otras como Boston Scientific que cayeron con fuerza. Y vamos a ver otras que también cerraron una sesión en rojo. En alguna de ellas vamos a aprovechar para ver si hay algún tipo de contrato de opciones o algo por el estilo para tratar de comprar las acciones más baratas. También vamos a ver una noticia muy importante relacionada con Apple, el gigante de Cupertino. Y también vamos a ver el reporte de ganancias de Alaska Airlines. Vamos a estar analizando varias compañías desde el punto de vista técnico y fundamental, como siempre hacemos aquí en el canal, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Antes de pasar al análisis de acciones individuales, vamos a echarle un vistazo a cómo estuvieron los mercados. Podemos ver que el S&P 500 tuvo un día relativamente mixto. Algunas compañías bastante grandes como Tesla, Meta y Netflix terminaron cayendo más de un 2%. También Intel más de un 4%. Y otras compañías como Apple tuvieron un día relativamente positivo. JP Morgan Chase, los bancos que le habían estado pasando mal, subiendo más de un 2%. Pero en términos generales fue un día con algunos sectores a la baja y otros al alza. Por otra parte, podemos ver aquí que el S&P 500 sigue con su sólido desempeño alcista. A pesar de un día plano, seguimos por encima de todas las medias móviles. No hemos roto ninguna media móvil a la baja. Los niveles de sobrecompra siguen siendo significativos. Vean que también en el caso del Nasdaq un comportamiento muy similar. Entre el cese al fuego que termina el miércoles y la cantidad de reportes de ganancia que tenemos hoy, día martes, yo creo que podemos ver un poco más de volatilidad. De hecho, vamos a analizar un poquito más adelante una compañía que debe estar reportando en apenas unos minutos y que puede estar marcando el desempeño de todo el sector en los próximos 3 meses. Vamos a empezar comentando las acciones de Netflix. Recientemente la analizamos en profundidad en el canal. De hecho, ayer lunes en la mañana salió un video solamente para esta compañía. Podemos ver que durante la sesión llegó a corregir más de un 4%, aunque cerramos con un 2.55 a la baja. Sobre todo quiero enfocarme en tratar de buscar contratos de opciones un poco por debajo de los precios actuales. Sabemos que está por encima de su fair value por flujo de caja. Hay algunas cosas interesantes. El forward PER a 24 veces no se ve tan caro. Así que bueno, si la lográramos comprar un poquito más barata, yo creo que podríamos tener suficiente margen de seguridad, porque no tanto las ganancias por acción, sino el flujo de caja de la compañía es un poco bajo para su capitalización de mercado. También hay que comentar que en este último reporte de ganancia el flujo de caja siguió creciendo a muy buen ritmo. Fíjense que el año pasado creció un 36% el flujo de caja libre. Este año se proyecta un 38% de crecimiento. Pero como le comento, todavía es bastante bajo para la capitalización de mercado de la compañía. Además, si nos vamos a la parte técnica, recuerden que recientemente rechazamos la parte alta de la tendencia. Así que lo que trataríamos de hacer, por supuesto, es tratar de buscar opciones, contratos, zonas de compra en la parte baja de la tendencia. Estamos hablando de precios cercanos a $75. Vámonos al broker que utilizamos para acciones, Tasty Trade. Podemos ver aquí en primer lugar que estamos con buena volatilidad del IB Rank casi en 40. Tratamos de buscar un IB Rank al menos por encima de 30, que nos marca que hay buena volatilidad, nos van a dar más prima. Como podemos ver, tampoco tenemos reportes de ganancias cercanos, así que podemos utilizar la expiración de junio 18 de 2026. Si vemos por acá, realmente todavía estamos bastante lejos de los contratos en la zona $75. Fíjense que el delta 0.06 nos queda muy lejos. Así que por este tipo de contratos no nos dan mucho dinero, ¿ok? Tendríamos que irnos un poco más largo placista. Por ejemplo, si nos fuéramos a principios del 2027, vamos a buscar contratos para enero del 2027. Buscamos strike price cercano a los $75. Fíjense que aquí ya hay mucha liquidez. Estamos hablando de más de 9,000 contratos con ese strike price. No está nada mal. Podemos ver que incluso si queremos hacer un naked put, no está mal, ¿ok? Fíjense que en este naked put nos están dando $330 de crédito. Solamente tenemos que invertir $750. Y bueno, en el peor de los casos tendríamos que comprar un paquete de 100 acciones a $75. Que bueno, en Netflix a mí me parece que parte baja de la tendencia.
Los múltiplos futuros a $75 también estarían bastante baratos. Vamos a hacer algunos cálculos. Si la compañía para el año que viene, para este año 2026, termina generando la cantidad de ganancias por acción que se espera, estamos hablando de $3.58 estaríamos comprando las acciones a un PER cercano a 20, 21. Que es lo que le digo, me parece un múltiplo bastante barato. Además, el retorno sobre capital invertido de esa operación es bastante alto. Podemos ver que nos están dando $330. Tenemos que invertir 750. Nos están dando un apalancamiento 10 por 1, por cierto. Faltan 270 días para la expiración. El retorno sobre capital invertido sería de casi el 60%. ¿Ok? Y bueno, la probabilidad de éxito, es decir, que las acciones de Netflix no lleguen a los $75 en un año, es de casi el 80%. La verdad que este contrato me parece muy atractivo. ¿Ok? De hecho, está tan atractivo que seguramente si utilizamos incluso un strike price en 70, el retorno sobre capital invertido va a ser bastante alto también, ¿ok? Fíjense que en este caso la probabilidad de éxito aumenta a un 84%. Estaríamos obteniendo $241 en crédito. Tendríamos que invertir $700 y el retorno sobre capital invertido sigue siendo del 46%. Y por supuesto, los múltiplos a los que vamos a comprar Netflix a $70 es ya por debajo de 20 veces beneficios. Así que bueno, hemos hablado que a lo mejor no está interesante para operar en el corto plazo, pero por ejemplo este tipo de contratos mirando un mediano o largo plazo sí me interesan bastante. Otra compañía que me sigue pareciendo muy interesante para operar con opciones es Salesforce. Por debajo de $200 también me parece una buena oportunidad para comprar acciones, pero bueno, ya nosotros tenemos un naked put en $200, así que bueno, nos estamos comprometiendo a comprar un paquete de 100 acciones a esos precios, que por otra parte me sigue pareciendo un precio muy atractivo. De hecho, fíjense que el forward pair para el año que viene de Salesforce está a menos de 20 veces, por eso me parece que los precios actuales están muy atractivos. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, seguimos bajista de corto plazo, seguimos por debajo de las medias móviles más importantes de 50 y 200 periodos, así que todavía no podemos hablar de ningún tipo de cambio de tendencia. Ahora, ¿qué podríamos hacer con esta compañía? Aquí, a diferencia de Netflix, sí tenemos el reporte de ganancias relativamente cerca. Fíjense que ya lo tenemos aproximadamente en unos 35 días. Entonces podríamos buscar un contrato de más largo plazo. Por ejemplo, enero del 2027, la misma expiración que vimos en el caso de Netflix. Y podríamos estar buscando un contrato tal vez para comprar las acciones en $140. Fíjense que no hay tanta liquidez como en Netflix, pero bueno, no está mal. Podríamos buscar, por ejemplo, el strike price 130. Aquí tenemos una alta probabilidad de éxito, tenemos mucha más liquidez, más de 1000 contratos. Y podemos ver por acá que nos están dando $630 y nuestra inversión sería de $1.300. Con un 82% de probabilidad de éxito, ¿ok? El retorno nuevamente sobre capital invertido de esa operación es altísimo. Vamos a hacer los cálculos. Vamos a irnos por acá al Option Return Calculator. Nos están dando $630. Nos está pidiendo el broker unos $1.300, un poquito menos, pero bueno, vamos a calcularlo con eso. A 270 días es un retorno sobre capital invertido del 65%, que es excelente. Y en el peor de los casos, tendríamos que comprar un paquete de 100 acciones. En Salesforce, bueno, aquí es mucho más capital. En el caso de Netflix serían unos, habíamos hablado, $7.000 por comprar un paquete de 100 acciones a $70. Aquí serían $13.000 porque nos estamos comprometiendo a comprar las acciones en 130. De todas formas, si la compramos a 130 y la compañía crece al ritmo que se espera, la estaríamos comprando a un PER de 16 veces. No sé qué le parece a ustedes, pero me parece muy barato. Y de hecho el forward PER, es decir, el PER para el año siguiente, estaríamos hablando de, vamos a hacer el cálculo, menos de 14 veces beneficios. Realmente para el crecimiento que se espera en Salesforce me parece un múltiplo muy atractivo, ¿ok? Así que creo que en estas dos compañías, tanto Netflix como Salesforce, podríamos esperar un poquito más de caídas, pero sobre todo creo que hay unos contratos a 6 meses, un año, que sí están bien atractivos. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra membresía de Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, compartimos también todos los portafolios, tenemos directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también tenemos artículos, libros, presentaciones, curso de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas de bolsa general, y además de eso tenemos indicadores técnicos de TradingView para que no tenga que pagar esta membresía. Tenemos una promoción
promoción especial del 20% si se une antes del viernes que viene con el código TACO 2026. También estamos teniendo una promoción en nuestra herramienta de inversiones Smart Investor Tool que utilizamos aquí en el canal para análisis fundamental. En este caso también expira el próximo viernes, 20% de descuento para nuevos miembros con el código TACO Tool 2026. Le dejo como siempre los enlaces en la descripción de cada uno de los videos y también en el comentario destacado. Continuamos con las acciones de Paycom. Ha tenido un rebote muy interesante. La llegamos a ver cerca de $100. Ahora ya está por encima de 130 y sobre todo está haciendo un movimiento técnico muy interesante que vamos a ver un poquito más adelante. Recuerden que Paycom es una compañía bastante grande dentro del sector de software para recursos humanos. Es una compañía que cotiza por debajo del fair value o valor intrínseco. Podemos ver por otra parte que los múltiplos siguen estando un 70% por debajo de sus promedios históricos. Así que imagínense la corrección que hemos tenido. Y podemos ver por acá que para los próximos años se espera un sólido crecimiento. Que bueno, si combinamos los múltiplos actuales, 16 veces beneficios, con una compañía creciendo a casi el 7% de las ganancias por acción, yo diría que estamos pagando un precio justo por la compañía. Fíjense por acá que el forward PER de 14 veces realmente es muy por debajo de sus promedios históricos. Esta es una compañía que históricamente cotizaba a más de 50 veces beneficios. Y además, la parte más importante, fíjense cómo estamos superando la media móvil de 50 periodos con claridad. Así que yo diría que mínimo hasta la media móvil de 200 periodos podríamos tener mucho recorrido. Los indicadores técnicos están muy saludables, tanto el RSI como el MACD, aunque tenemos el reporte de ganancias relativamente cerca. Así que yo les diría que aquí podríamos operar con un stop loss debajo de la media móvil de 200 periodos y podríamos ir ajustando el stop loss, ¿ok? De entrada el take profit, siempre digo, póngalo a la misma distancia que su stop loss y luego si la acción sigue subiendo, lo va ajustando, ¿ok? Hay que tener en cuenta lo del reporte de ganancia. No me gustaría quedarme dentro del reporte de ganancia en esta compañía porque sabemos que este sector de software para recursos humanos ha estado bastante bajista durante los últimos meses y una de las razones es porque los reportes de ganancia no han salido demasiado buenos. Una compañía que me ha sorprendido lo mal que le ha ido incluso con la bolsa en máximos es FICO, porque esta es una compañía, yo diría, de mucha calidad. Es verdad que ha cotizado históricamente cara, pero estamos hablando de un negocio con unos márgenes brutales, líder en su sector. Y vamos a ver en un momento que está prácticamente en mínimos y además de eso está todavía un 55% por debajo de sus máximos históricos. Es una compañía además que ya está más o menos en su fair value o valor intrínseco, tal vez un poquito cara por flujo de caja, pero si lo combinamos con el modelo de las ganancias por acción, yo diría que estamos cerca de su fair value. Es verdad que los múltiplos siguen siendo caros para el sector, 38 veces beneficios y 33 veces flujo de caja. Pero bueno, es lo que les digo, es una compañía con unos márgenes muy buenos y también se espera un crecimiento por encima del 20% en ganancias por acción e ingresos. Además, bueno, los ingresos creciendo al 14% y el flujo de caja creciendo al 20%. Por eso me sorprende, porque es una compañía además que en años anteriores viene creciendo por encima del 20%. Y fíjense que el forward PER está a 22 veces. Así que bueno, si la miramos como una inversión a mediano o largo plazo, pareciera que está a buenos precios. Aquí el nivel de riesgo, por supuesto, es alto. ¿Por qué? Porque los múltiplos son bastante caros. Pero bueno, con ese crecimiento que se espera, estamos por supuesto asumiendo más riesgo, buscando más revalorización. Otra cosa muy interesante es que estamos todavía en la parte baja de la tendencia. Hemos visto rebotes otras veces. Así que yo diría que todavía tenemos bastante potencial para en algún momento buscar la parte alta de la tendencia, que desde los precios actuales hasta la parte alta de la tendencia podría ser una posible revalorización de más del 70%, ¿ok? Así que según mi opinión, yo le echaré un vistazo. Creo que si quiere asumir un poquito más de riesgo, FICO es ese tipo de compañías que le puede dar un poco más de retorno. Continuamos con las acciones de United Health Group. Tenemos su reporte de ganancia prácticamente cuando sale este video. Y bueno, es una compañía muy importante que la tenemos de hecho en todos los portafolios, largo plazo, trading y dividendos. Podemos ver aquí que las previsiones para este reporte de ganancias son moderadas. Los analistas prevén un descenso interanual del 8% en los beneficios con unos ingresos prácticamente planos. Estamos hablando de ingresos de casi 110 billones de dólares con un incremento de apenas el 0.1% y también se espera que su ganancia por acción de $6.61 sea un 8% menos que el año anterior. En los últimos 2 años, United Health Group ha superado las estimaciones de los analistas por ganancias en el 75% de las veces y las expectativas de ingresos un 63%. También últimamente no han sido muy positivos los analistas, le han bajado las expectativas de crecimiento 10 veces y le han subido 8. Así que bueno, no son muy positivos con por lo menos los próximos años. No solamente en United, yo creo que en todas las compañías aseguradoras de salud han bajado las expectativas de crecimiento para los próximos años.
Muy importante en este reporte de ganancia, el rendimiento de Optum. Este es el software que la compañía usa para sistemas hospitalarios. También el crecimiento de las membresías y las perspectivas que la dirección nos va a dar. Sobre todo porque recientemente, recuerden que los planes de Medicare Advantage para el 2027, el gobierno les subió la prima que iban a recibir al 2.48%. ¿Ok? Por otra parte, United Health Group sigue bastante por debajo del fair value o valor intrínseco. Los múltiplos siguen estando por debajo de sus promedios históricos. El dividendo, podemos ver aquí que está en 1.37% y podemos ver por otra parte que las estimaciones de crecimiento son bastante sólidas para los próximos años. Estamos hablando que las ganancias por acción se espera que crezcan al 18%. Realmente una compañía creciendo al 18% y cotizando a 24 veces se ve a buen precio. De hecho, vean por acá que el forward PER está a 17 veces. Esta es una compañía que genera unos flujos de caja impresionantes. Así que bueno, los fundamentales se ven sólidos. El problema, por supuesto, es que los últimos reportes de ganancias no han salido nada bien, ¿ok? Vean, por ejemplo, este enorme gap bajista que tuvimos en este reporte. Aquí tuvimos otras caídas. Vean el gap bajista en el reporte de ganancia anterior. Así que bueno, bastante débil últimamente estos reportes de ganancia. Por otra parte, también hay que decir que el RSI y el MACD ya se ven en niveles de sobrecompra. Así que por lo menos en el corto plazo estamos en un lugar peligroso. Un buen reporte de ganancia, yo diría que nos podría mandar bastante por encima de los precios actuales. Porque, como vemos aquí, estamos lejísimos todavía de máximos históricos. Continuamos con las acciones de Boston Scientific, 90 billones de capitalización de mercado y llevándose una caída del 5%. Esta compañía tiene su reporte de ganancia dentro de poco, es una compañía líder dentro del sector de dispositivos médicos. Sabemos que es un sector que ha estado un poco golpeado, pero bueno, una de las que más ha sufrido sin duda es Boston Scientific. Cosa interesante, ya estamos prácticamente en su fair value o valor intrínseco, sobre todo por flujo de caja, por ganancias por acción se sigue viendo un poquito cara. Es una compañía, como vemos aquí, que los múltiplos están muy por debajo de sus promedios históricos, entre un 40 y un 50%, así que la caída ha sido significativa. Y además podemos ver que el forward PER a 20 veces se empieza a ver muy interesante, ¿ok? Además la compañía se espera que siga generando flujo de caja creciente en los próximos años. Yo diría que se empieza a ver a unos precios atractivos. Podemos agregarle, fíjense por aquí, que desde el punto de vista semanal, nunca en la historia habíamos tenido un MACD semanal tan sobrevendido. La compañía en gráfica semanal también el RSI está sobrevendido. La última vez que tuvo estos niveles fue en el 2020 durante la pandemia y vean que después tuvimos un rebote bastante importante. Además ya está por debajo de la media móvil de 200 periodos semanal, que las últimas veces que le hemos visto en esta zona finalmente ha rebotado. Así que lo que le digo, realmente creo que como una inversión de mediano plazo ya se empieza a ver interesante. Si es verdad también que está muy bajita de corto plazo, volumen bajita significativo, así que los vendedores tienen total control de la compañía, pero creo que de las compañías que no han rebotado prácticamente nada con este rebote que hemos tenido en los mercados, Boston Scientific es uno de los que se ve más interesante. Podría esperar el próximo reporte de ganancia y a partir de ahí tomar decisiones de inversión. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de Apple. Notición al cierre del mercado, ya que Tim Cook, Tim Cocinero, está dejando de ser el director ejecutivo de la compañía y va a ser reemplazado por John Ternus, el cual venía siendo por el momento el responsable del área de hardware. Hay que decir que Tim Cook ha sido uno de los principales artífices del éxito que ha tenido Apple en los últimos años. La capitalización de mercado de Apple se ha multiplicado por más de 20 durante la gestión de Cook y también sus ingresos se han multiplicado por 4. Ha dedicado gran parte de su vida a la compañía y además sucedió a Steve Jobs cuando estaba ya con problemas de salud en el 2011. Así que bueno, no fue una tarea fácil la que asumió Tim. También hay que decir que últimamente Apple se le había criticado un poco, que se estaba quedando un poco atrás con respecto a la inteligencia artificial, que su Vision Pro no habían sido un éxito, pero la realidad es que la compañía no está muy lejos de máximos históricos. También ha tenido mucho éxito su último iPhone,
Así que bueno, sí ha tenido un desempeño, yo diría, bastante decente la compañía, incluso si la comparamos con otra de las 7 magníficas. Ahora mismo seguimos un poquito por encima del fair value valor intrínseco, hace no mucho estábamos en una zona relativamente atractiva, media móvil de 200 periodos, niveles de sobreventa significativos en el RSI y el MACD. No era una mala zona de compra. Yo no estuve comprando aquí. Sí compré aquí cuando la acción estaba un poco sobrevendida. Pero bueno, yo diría que en términos generales hay que decir que la gestión de Tim Cook ha sido muy buena. Y bueno, era uno de los líderes empresariales más importantes de Silicon Valley. También si se fijan en el caso de Apple, estamos muy cerca de máximos, como le comentaba. Lo que nos queda es apenas una revalorización del 5% para llegar a esos máximos. Y recientemente rompimos esta línea tendencial bajista. Así que no me extrañaría que en 1 o 2 meses estemos de regreso en máximos históricos. Continuamos con las acciones de Alaska Air Group desplomándose más de un 4%, luego de un reporte de ganancia que nos dejó muchísima incertidumbre. Para el trimestre que acaba de finalizar, la compañía superó las expectativas de los analistas. Los ingresos vinieron 10 millones mejor de lo esperado, con un crecimiento de más del 5% interanual. Las ganancias por acción vinieron un poquito mejor de lo esperado, 1 centavo, aunque la compañía, como vemos aquí, sigue perdiendo dinero. Nos dijo que la guía para el 2026 hay mucha incertidumbre, así que por ahora no nos van a dar una guía para todo el 2026. Sí nos dejaron algunos puntos interesantes, y es que con los costos adicionales de los combustibles esperan unos 600 millones más de gastos para el segundo trimestre del año, lo cual va a impactar en $3.60 las ganancias esperadas. Esto es muchísimo, 600 millones más en gastos es muchísimo, sobre todo porque si vemos aquí los últimos trimestres, este que acaban de reportar, pérdidas, trimestre anterior 21 millones en ganancias, el anterior 73 millones, el anterior 172 millones. Como pueden ver, si le añadimos a estos 600 millones más en gastos, vamos a estar muy en rojo, la compañía generando muchas pérdidas, ¿ok? Así que cuidado, que las aerolíneas tal vez no hemos visto lo peor todavía por llegar. Podemos ver por aquí que para los próximos años se espera un sólido crecimiento, pero por lo menos en el corto plazo vamos a ver un poco más de dolor, ¿ok? Por otra parte, podemos ver aquí que la compañía ha seguido con una tendencia ligeramente bajista, marcando altos cada vez más bajos, bajos más bajos y altos más bajos. Yo diría que si sigue la incertidumbre, incluso en los próximos días no me extrañaría verla de regreso a la parte baja de la tendencia, precio cercano a $36. Yo que diría que si la vemos ahí en 36, $35, con niveles de sobreventa significativos, podríamos tener una oportunidad de compra. Como vimos en el video de hoy, amigos, ayer tuvimos un día rojo en bolsa con el S&P 500 cayendo un 0.24 y el Nasdaq un 0.26, pero en términos generales muchas acciones planas. Vimos que Netflix corrigió más de un 2%. Hay algunos contratos a aproximadamente unos 6 meses, un año, con un strike price de $70 muy interesantes. Al igual que Salesforce, vimos ahí un naked put en zona de $130 muy atractivo. Paycom, me parece que la compañía con esa superación de la media móvil de 50 periodos está interesante para un trade. Yo creo que también que FICO está interesante como una inversión de mediano a largo plazo. Reporte de ganancias de United en apenas unos minutos, muy atentos. Boston Scientific también se empieza a ver a múltiplos interesantes, aunque muy bajista. Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, dejando la compañía luego de trabajar desde el 2011, y Alaska Air Group dejando mucha incertidumbre por los aumentos de los precios del combustible, las acciones desplomándose un 4%. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta este contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos, y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental. Recuerden la promoción del 20% de descuento por todo el primer año, expira el próximo 24 de abril, viernes, con el código TACOTOOL2026. También, segundo enlace, nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde comparto los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos de Discord, directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones, los cursos, y también tenemos un 20% de descuento por todo el primer año, código TACO2026, expira también este próximo viernes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.